Continuando. Ahora tenemos los pronombres posesivos. Pronombres posesivos son mi, tu, su. Mi se expresa en aymara mediante el sufijo ja. Tu se expresa en aymara mediante el sufijo ma. La palabra su en aymara se dice pa. Ahora vamos a aclarar qué significa ese guión que antecede a estos sufijos posesivos, ja, pa. Ese guión significa que debe preceder alguna raíz nominal, alguna otra palabra, y se puede combinar con ja, ma, pa, sa. Vamos a pasar al otro bloque. Tenemos ahí la palabra sí. Eso se dice en aymara ja. Es igualmente otro sufijo que va al final de la palabra o frase. Se llama sufijo de énfasis. Luego tenemos la afirmación, que en aymara se dice wa. Tiene dos significados. Este sufijo también va al final de la palabra o frase. ¿Por qué dos significados? Primero, que afirma. Después sirve de verbo ser, estar. Entonces es un sufijo dual. Tiene dos valores. Vamos a continuar con otro bloque. Ahí ya tenemos el conjuntivo y con sus signos de interrogación. ¿Cómo se pregunta? Y en aymara será esti, esti. Continuando con otro bloque. Ahora formamos frases aymaras con lo aprendido, siempre con el apoyo del castellano para que los televidentes y los interesados puedan asumir estas palabras o frases básicas. ¿Qué es kunasa? Kunasa. Vamos al otro bloque. Mi nombre. ¿Qué se dice en aymara? Sutijaja. Mi nombre se dice Sutijaja. Aclarando por partes. Suti es equivalente a nombre. Y ja es equivalente a mi. Y el sufijo ja es de énfasis, que da fuerza a la palabra o frase. Del otro lado, a la inversa. Mi es equivalente al sufijo ja. Nombre es equivalente a suti. Y en aymara se utiliza el sufijo ja. Continuando, ahí aparece tu nombre. Tu nombre se dice en aymara sutimaja. Sutimaja. Otra línea. Su nombre. En aymara se dice sutipaja. Sutipaja. Otro bloque. Ya vamos construyendo frases. ¿Cómo se dice en aymara es mi nombre? Se dice Sutijawa. Sutijawa. Haciendo corresponder. El verbo es está representado en el sufijo wa. Mi es equivalente al sufijo ja. Y nombre, ahí está el suti. Por eso Sutijawa. Es mi nombre, en aymara se dice Sutijawa. Otra línea. Es tu nombre. En aymara se dice Sutimawa. Sutimawa. Recordarles que en el sufijo wa está el verbo es. Sutimawa. Otra línea. Es su nombre. En aymara se dice Sutipawa. Sutipawa. Otra línea. Ahora vamos a aplicar el conjuntivo y del castellano más los signos de interrogación. Ahí la frase dice, y mi nombre,
y mi nombre. En aymara se dice sutihasti, sutihasti, haciendo corresponder el conjuntivo y más los signos de interrogación está representado en el sufijo esti de la aymara que ven ustedes al final de la palabra aymara. Suti es nombre y mi está con el sufijo ja. Sutihasti. Vamos con la otra línea. Y tu nombre se dirá en aymara. Sutimasti, sutimasti. Vamos con la otra línea. Y su nombre, sutipasti, sutipasti. Entonces, hemos aprendido en esta clase palabras castellanas, relación, sufijos, aymaras. Hemos empezado por los pronombres personales, nos hemos apoyado en la lengua castellana y hemos relacionado con los sufijos. Luego ya hemos ido formando nuevas palabras.